cerca de un pantano remoto y olvidado por el tiempo, un hombre de apariencia impecable detuvo su reluciente automóvil de lujo junto al camino polvoriento. El silencio del lugar era denso, apenas interrumpido por el zumbido persistente de los insectos. Vestido con un traje de diseñador que contrastaba cruelmente con el entorno salvaje, el hombre descendió con parsimonia, abrió el maletero con manos temblorosamente precisas y extrajo una canasta de mimbre en cuyo interior yacían sus 3 hijos recién nacidos, trillizos, envueltos en delicadas mantas rojas que resaltaban como brasas encendidas en medio de aquel paisaje lúgubre. Con una frialdad espeluznante, sus pasos resonaron firmes sobre el suelo lodoso mientras se acercaba al borde de las aguas turbias. Allí, sin una sola palabra, sin el más mínimo atisbo de remordimiento en su gélida expresión, empujó con decisión la canasta hacia el corazón de la ciénaga, dejándola a merced de la corriente casi imperceptible. Acto seguido, giró sobre sus talones y se alejó sin mirar atrás, convencido de que la naturaleza terminaría lo que él no se atrevió a consumar con sus propias manos. Los gritos agudos de los bebés quebraron el silencio ancestral del pantano, resonando como un lamento desgarrador entre los árboles retorcidos. Las criaturas lloraban con una desesperación que rasgaba el alma, su fragilidad expuesta como una herida abierta ante los ojos invisibles de la selva. Y sus sollozos no tardaron en atraer a los habitantes más temidos del lugar. Desde las profundidades cenagosas, comenzaron a emerger sombras. Al principio, apenas fueron ondas suaves en el agua estancada, círculos concéntricos que se expandían lentamente. Luego, un par de ojos amarillos asomaron en la superficie, fríos y calculadores, seguidos por hocicos escamosos que surcaban el agua con una precisión espantosa. Los cocodrilos, hambrientos y despiadados, habían olfateado la vida. La canasta, zarandeada por la tensión del agua, parecía a punto de volcar. Los trillizos, apenas conscientes del peligro inminente, se aferraban instintivamente entre sí, sus diminutas manos unidas en un gesto ancestral de supervivencia. El primero, con una fuerza sorprendente para su corta edad, agitaba los puños como si luchara contra un destino ya escrito. El segundo lloraba con una tristeza tan profunda que parecía un eco de algo más grande, más antiguo. El tercero, con sus ojos inmensos y brillantes, observaba el mundo con una mezcla de asombro y miedo, como si intentara descifrar la crueldad que lo rodeaba. Fue entonces cuando, al otro lado del pantano, una figura inesperada irrumpió en escena. Un caballo blanco, de porte noble y musculatura poderosa, se alzaba como un espectro entre la bruma matinal. Su pelaje relucía bajo la tenue luz del sol filtrada entre los árboles, y su mirada profunda reflejaba una comprensión casi humana. Lo que presenciaba frente a él despertó algo primitivo y valiente en su interior, el impulso de proteger lo inocente, aunque el precio fuera su propia vida. Aquel caballo, habitante de un rancho cercano, había llegado allí guiado por una intuición poderosa, casi mágica. Aquella mañana, una inquietud lo había sacado de su rutina habitual. Sus patas, como llevadas por una fuerza invisible, lo condujeron a través del bosque hasta el borde del pantano justo en el momento en que más se lo necesitaba. Mientras tanto, los cocodrilos continuaban acercándose. 4, 5, 6 siluetas formaban un círculo de muerte en torno a la frágil embarcación. El más grande, un monstruo reptiliano de más de 3 metros, avanzaba con sigilo aterrador. Sus mandíbulas se abrían lentamente, mostrando hileras de dientes que brillaban como puñales bajo el agua turbia. El ataque era inminente. El caballo resopló fuerte, un sonido grave que vibró en el aire como un rugido mudo de valentía. Sus cascos pisaban con fuerza el terreno lodoso, midiendo la distancia que los separaba de los bebés. Sabía que cada segundo contaba, que cada duda podría costar vidas. En el horizonte, nubes negras se arremolinaban, anunciando una tormenta que convertiría aquel infierno en un caos aún mayor. Y entonces, en un instante de pura decisión, el caballo se lanzó. 3 horas antes de esta escena, un Mercedes-Benz negro deslizaba sus neumáticos sobre el camino de terracería como una serpiente de metal elegante y sin alma. Al volante, Ricardo de la Sierra, empresario poderoso, temido y respetado en círculos donde la compasión era vista como debilidad, mantenía una postura impecable. Ajustaba con precisión matemática el nudo de su corbata de seda italiana, gesto repetido tantas veces que parecía una extensión de su respiración. Su mirada de acero, indiferente, no mostraba emoción alguna. Su mente, en cambio, regresaba una y otra vez a las palabras que su médico particular le había dicho apenas 3 semanas antes. En el asiento trasero, una canasta se movía ligeramente al compás de las curvas del camino.
Desde su interior, apenas audibles bajo el murmullo del motor, surgían pequeños gemidos, el llanto ahogado de 3 vidas inocentes. Pero Ricardo no giró la cabeza. No hizo el más mínimo gesto. Su alma estaba blindada. Para él, aquellos gritos no eran más que un ruido de fondo en una decisión que ya había tomado con una frialdad quirúrgica. Los habitantes de las humildes casas de adobe a ambos lados del camino jamás imaginarían que aquel automóvil contenía no solo lujo, sino una historia terrible a punto de escribir sus primeras páginas. Y en el centro de esa historia, en la frontera entre el abandono y el milagro, entre la muerte y la vida, un caballo blanco se preparaba para desafiar la oscuridad. Señor de la Sierra, los trillizos nacieron sanos, pero los análisis genéticos revelaron una condición poco común. No es grave, apenas una rareza que afecta a 1 de cada 10.000 personas. Para cualquier otro padre, aquellas palabras habrían traído alivio. Bebés sanos, tras un parto sin complicaciones, eran una bendición que merecía celebrarse. Pero Ricardo de la Sierra no era un padre como los demás. Su mente no operaba bajo las coordenadas del amor incondicional o la compasión, estaba regida por un código antiguo, corrosivo y despiadado, la obsesión con la pureza. Desde su infancia privilegiada en una mansión rodeada de mármol y silencio, Ricardo había sido adoctrinado con la idea de que su sangre era distinta, superior. Creció oyendo historias sobre los orígenes nobles de la familia de la Sierra, sobre linajes inmaculados, razas selectas, y sobre cómo su apellido debía mantenerse incólume frente a cualquier amenaza de mezcla o imperfección. Aquella doctrina venenosa había echado raíces profundas en su interior, y con el paso de los años, germinó en una fijación patológica que ahora lo conducía hacia una decisión monstruosa. Durante los últimos días, Ricardo había estudiado con meticulosa frialdad los alrededores de la ciénaga. Analizó mapas topográficos, patrones de lluvia, y hasta consultó, bajo pretextos falsos, a un guía local especializado en vida silvestre. Supo de los cocodrilos, de su comportamiento, de cómo aquel lugar trágicamente perfecto devoraba sin dejar huella. El escenario era ideal, remoto, inaccesible, voraz. Su esposa, Elena, aún lloraba en casa, convencida de que sus hijos habían muerto en el parto debido a una complicación repentina. Ricardo había diseñado la mentira con la misma precisión quirúrgica con la que manejaba sus empresas, sobornos, falsificaciones, y una red de silencios bien pagados. El llanto inconsolable de su esposa no solo no le conmovía, le servía. Hacía verosímil la farsa. Le garantizaba que nadie haría más preguntas. El GPS marcó que faltaban apenas 2 kilómetros para llegar al destino. Ricardo aflojó levemente el nudo de su corbata de seda italiana y tomó una bocanada de aire, preparándose mentalmente para la última fase de su plan. No había culpa en su pecho, ni un atisbo de duda. Solo una determinación férrea, nacida de la creencia enfermiza de que estaba defendiendo el linaje sagrado de su familia. Para él, aquellos bebés no eran hijos, eran aberraciones, errores estadísticos que amenazaban su legado. Los llantos provenientes del asiento trasero se intensificaron. Como si los 3 pequeños, aún incapaces de entender el mundo, intuyeran el horror que se avecinaba. Ricardo subió el volumen de la radio. De los altavoces brotaron las notas serenas de un concierto de Mozart. La música clásica le traía calma, y también una sensación de control. Representaba para él la cúspide del refinamiento, la señal inequívoca de que pertenecía a una élite cultural por encima del vulgo. El Mercedes-Benz negro se detuvo finalmente en un claro junto a la ciénaga, donde la vegetación parecía inclinarse con pesadez sobre el agua estancada. Ricardo apagó el motor y se quedó unos segundos en silencio, escuchando el zumbido de los insectos, el lejano croar de las ranas, y el crujir húmedo del mundo salvaje. Todo lo que había previsto estaba ocurriendo con precisión. El entorno estaba desierto, los depredadores estaban cerca, y el tiempo era perfecto. Se bajó del auto con movimientos metódicos, como si ejecutara un protocolo empresarial. El aire espeso y cargado de podredumbre vegetal le golpeó el rostro. Arrugó la nariz con desdén, pero no titubeó. Caminó hacia la parte trasera del vehículo y abrió el maletero. La canasta de mimbre descansaba allí, como una ofrenda trágica a los dioses de la indiferencia. Era más pesada de lo que había anticipado. No por el peso físico, los cuerpos de los bebés apenas sumaban unos cuantos kilos, sino por el peso moral del acto que estaba a punto de consumar. Por un instante fugaz, una punzada de humanidad atravesó su conciencia. Algo parecido al remordimiento. Pero lo reprimió con rapidez. En su mundo,
La debilidad emocional era una enfermedad. Y él no estaba dispuesto a enfermar. Los bebés lloraban con más fuerza, sus voces quebradas por el miedo llenando el aire como lamentos en una ópera trágica. Sus pequeños rostros enrojecidos y sus trajes rojos, elegidos por Elena con tanto amor durante sus últimos meses de embarazo, eran como flores brillantes en un pantano moribundo. Ricardo evitó mirar demasiado tiempo sus ojos. Sabía que la mirada limpia de un bebé podía quebrar incluso al más endurecido. Pero él no era cualquiera. Él era un de la sierra. Caminó hasta el borde del agua con paso firme. Cada pisada aplastaba ramas, hojas húmedas y barro, pero no su determinación. En la superficie del agua, leves ondas delataban presencia bajo el fango. Los cocodrilos estaban cerca. Los sentía. Y eso lo reconfortaba. Se detuvo, evaluó la dirección del viento, la orientación de la corriente, el ángulo más eficiente para lanzar la canasta. Como si se tratara de una fórmula matemática, todo había sido calculado. No dejaría cabos sueltos. Entonces, sin una palabra, sin un gesto de despedida, empujó la canasta. El mimbre se deslizó suavemente, flotando como una hoja sobre el estanque. Los llantos se elevaron con una fuerza desgarradora, haciendo que los pájaros alzaran vuelo y que pequeños roedores corrieran a ocultarse entre la maleza. Ricardo observó impasible cómo la canasta se alejaba, llevada por una corriente casi invisible, hacia el corazón oscuro de la ciénaga. Los cocodrilos no tardarían. Él lo sabía. Todo seguiría su curso. La naturaleza se encargaría del resto. Sacó de su bolsillo un pañuelo de seda y se limpió las manos con gesto simbólico, como si purgara la suciedad de un acto que, en su mente deformada, era justo y necesario. El peso que lo había atormentado en silencio durante semanas, se desvanecía. Al girarse para volver al auto, su rostro recobró la serenidad glacial que lo caracterizaba. Ya planeaba sus próximos movimientos, reconfortar a Elena, reforzar la historia oficial, y regresar a su rutina de poder, influencia y apariencias impecables. Lo que no sabía era que, a lo lejos, unos ojos oscuros y brillantes, los de un caballo blanco, acababan de presenciar lo impensable. Y lo recordarían. Ricardo sabía que su siguiente paso debía ser quirúrgicamente calculado. Una donación generosa a una organización benéfica infantil consolidaría su imagen pública como un padre devastado por la tragedia, pero noble en su dolor. Quizá incluso fundaría una institución en memoria de sus hijos perdidos, una obra filantrópica que, más que consolar, funcionaría como monumento a su propia virtud imaginaria. Un santuario hipócrita que enmascararía la atrocidad con caridad. Giró la llave de encendido y el motor del Mercedes ronroneó con la elegancia sobria de un animal domado. En el espejo retrovisor, aún alcanzaba a distinguir la canasta flotando a la deriva en las aguas turbias de la ciénaga. Pero los llantos ya no perforaban el aire. Era como si el pantano, oscuro y ancestral, se hubiera tragado no solo a sus hijos, sino también los últimos vestigios de su propia humanidad. Ricardo condujo de regreso por el mismo camino de terracería con la misma serenidad que lo había traído hasta allí. Su mente ya ensayaba las frases exactas que usaría al consolar a Elena, como si se tratara de un guión teatral que debía interpretarse sin fisuras. Un relato convincente, lleno de dramatismo fingido y lágrimas bien dosificadas. Desde el bosque cercano, el caballo blanco lo observaba partir. Ojos oscuros, brillantes y extrañamente lúcidos para un animal. Era como si el alma de Estrella, como lo llamaban sus dueños, pudiera comprender la magnitud del horror que acababa de presenciar. La frialdad con la que aquel hombre vestido de traje había abandonado a 3 seres indefensos desafiaba toda lógica, incluso la más elemental del reino animal. Estrella no era un caballo común. Había sido rescatado siendo apenas un potrillo desnutrido y moribundo, abandonado a su suerte en medio de la nada. Aquella experiencia lo marcó profundamente, imprimiendo en él una sensibilidad particular hacia el sufrimiento ajeno. Desde entonces, su vida en el rancho se había transformado en una especie de misión silenciosa: proteger, consolar, cuidar. Había estado junto a perros atropellados, gatos lisiados, y aves al borde de la muerte. Su instinto protector se había convertido en ley. Los cocodrilos se deslizaban ahora hacia la canasta con una lentitud meticulosa, como sombras vivas en la espesura líquida. El más grande de ellos, un macho corpulento, cubierto de cicatrices que narraban 1000 batallas por territorio, lideraba la marcha fúnebre.
Sus ojos amarillos y fríos se clavaban en la pequeña embarcación, atraídos por los quejidos tenues que aún brotaban de ella. Estrella sabía lo que venía. Había escuchado historias, visto los restos. Sabía que en aquellas aguas no existía la misericordia. Pero en ese instante, algo más fuerte que el miedo se encendió en su interior, una determinación ancestral, poderosa, que brotaba desde lo más hondo de su memoria genética. Era un llamado invisible, más allá del raciocinio, que lo empujaba a actuar. Con un relincho agudo y vibrante, como una flecha de sonido que cortó el silencio de la ciénaga, Estrella se lanzó al agua. Sus patas pisaban el fondo lodoso con decisión, mientras su cuerpo, blanco como la luna, avanzaba hacia la canasta como un faro de esperanza en medio de la negrura. El agua le lamía las piernas, el pecho, el vientre. Estaba fría, pesada, llena de vida y muerte. Pero no se detuvo. Cada paso era firme, medido, guiado por el más puro de los impulsos, salvar. Los cocodrilos vacilaron. No comprendían la irrupción de esa criatura poderosa, pero no depredadora. El líder gruñó con un rugido bajo, gutural, que reverberó como un eco en el agua, pero no atacó. Había algo en la actitud de aquel caballo que imponía respeto. Estrella llegó a la canasta justo cuando ésta flotaba ya peligrosamente cerca del círculo de depredadores. Con una delicadeza casi imposible para un animal de su tamaño, inclinó el hocico y comenzó a empujarla, despacio, como si supiera que el más mínimo movimiento brusco podía sellar el destino de los bebés. Los llantos se atenuaron. Como si los trillizos reconocieran en ese contacto el calor de una presencia amiga, protectora. Uno de ellos, temblando, extendió una diminuta manita por encima del borde y rozó el hocico cálido del caballo. Fue un gesto mínimo, pero sagrado. Un vínculo sellado en la frontera entre el instinto y el milagro. Durante unos minutos, la escena quedó suspendida en un silencio cargado de tensión. Los cocodrilos no se atrevían a avanzar. Estaban desconcertados por la valentía, por la fuerza invisible que emanaba de aquel animal terrestre. Era como si, en el lenguaje mudo de la naturaleza, reconocieran algo sagrado. Finalmente, Estrella llegó a la orilla. Con una última y suave embestida, empujó la canasta hasta una zona segura, donde el agua apenas alcanzaba sus cascos. Los bebés estaban vivos. Mojados, asustados, pero vivos. Sus ojos, grandes y asombrados, brillaban como pequeñas luciérnagas agradecidas. El caballo permaneció allí, junto a ellos, respirando con fuerza. El vapor salía de sus fosas nasales como nubes de batalla. No se movió. No huyó. Se quedó vigilando, como un centinela protector erguido entre el barro y la vida. Y todo lo había hecho sin esperar nada a cambio. No por gloria, ni por gratitud, sino porque era lo correcto. A kilómetros de allí, Joaquín se despertó con una inquietud desconocida oprimiéndole el pecho. A sus 72 años, había aprendido a escuchar ese tipo de presentimientos. Rara vez se equivocaban. Se incorporó lentamente, tratando de no despertar a Antonia, que aún dormía plácidamente a su lado. Su cabello canoso se desparramaba sobre la almohada como un abanico de hilos de plata. La rutina era siempre la misma. Café recién hecho, pan con mantequilla, y luego una ronda por el rancho para saludar a los animales. Pero ese día, al salir de la casa, algo lo sobresaltó. Estrella no estaba. El noble caballo blanco, que solía recibirlo cada mañana con un relincho suave y un golpecito de hocico en la palma, había desaparecido. Antonia salió también, secándose las manos en su viejo delantal de flores. Sus ojos azules escrutaron el horizonte, inquietos. ¿Dónde está Estrella?, murmuró con voz apenas audible. Joaquín no respondió. Ya estaba caminando hacia la ciénaga. Ella y Joaquín habían encontrado a Estrella 15 años atrás, una tarde de tormenta en la que el destino les cruzó con aquel potrillo abandonado, empapado y tembloroso, tirado a un lado del camino de terracería como un despojo olvidado. Desde ese instante, el caballo blanco se convirtió en mucho más que un animal de compañía, fue hijo adoptivo, compañero inseparable, alma noble que compartía silenciosamente sus días en el rancho. Joaquín, ¿dónde está Estrella?, preguntó Antonia, con la voz quebrada por una preocupación que se dibujaba nítidamente en sus ojos claros. Nunca desaparece así, sin avisar. El anciano se rascó la barba gris con gesto pensativo.
conocía a su caballo mejor que a nadie, y si Estrella había salido por su cuenta, era porque algo urgente y profundo lo había llamado. Tenía un don especial, una sensibilidad casi sobrenatural para detectar el dolor ajeno, como si en sus venas corriera algo más que sangre equina. Sin decir palabra, la pareja decidió seguir las huellas frescas que se dirigían con claridad hacia el corazón de la ciénaga lejana. Era una caminata ardua, casi temeraria para cuerpos curtidos por los años, pero el amor por Estrella pesaba más que el cansancio o el miedo. Antonia se aferraba al brazo de Joaquín con fuerza, sus pasos vacilantes desafiaban el suelo inestable y húmedo. Ella había sido enfermera durante más de 4 décadas y, aunque el tiempo había encorvado su espalda, aún le quedaba tempel de acero bajo la piel arrugada. Joaquín, por su parte, usaba su bastón de madera como una antena ancestral, tanteando el terreno con cada paso, guiado por ese presentimiento inexplicable que se le había clavado en el pecho desde el amanecer. Cuando aún estaban a cientos de metros de la ciénaga, un sonido agudo y desgarrador les heló la sangre, llanto infantil, humano, desesperado. Al principio pensaron que podrían ser aves acuáticas o monos chilladores, pero a medida que se acercaban, no quedó duda. Eran bebés. Vivos. Llorando. Se miraron en silencio, sus rostros pálidos reflejando la gravedad del descubrimiento, y aceleraron el paso cuanto sus cuerpos les permitían. Y entonces lo vieron. Estrella, majestuoso y cubierto de lodo, de pie junto a la orilla, vigilando con devoción una canasta de mimbre que yacía a sus patas. El mundo pareció detenerse. El corazón de Antonia se encogió, y corrió como si los años se le hubieran esfumado del cuerpo. Dios mío, susurró. Joaquín, son bebés, 3 bebecitos. La escena era tan surreal como estremecedora. 3 recién nacidos temblaban de frío, sus diminutos cuerpos empapados y con la piel enrojecida por la humedad y el abandono. La canasta estaba mojada hasta los bordes, y sin la intervención del caballo, probablemente ya habrían sido arrastrados por la corriente, o algo mucho peor. Joaquín observó la escena con una mezcla de estupor y veneración. Su caballo, ese noble ser que habían criado con ternura, había arriesgado su vida para salvar a 3 almas indefensas. El orgullo le anudó la garganta. Antonia, ya de rodillas, desplegó de inmediato su instinto profesional. Sus manos, aunque temblorosas por la edad, comenzaron a examinar a los trillizos con la precisión meticulosa de quien ha salvado muchas vidas. Estaban deshidratados, con hipotermia evidente, pero sin heridas visibles. Aún había esperanza. Tenemos que llevarlos a casa ya mismo, dijo con una firmeza incuestionable. Necesitan calor, alimento, y atención médica urgente. Joaquín, algo horrible sucedió aquí. Nadie deja a 3 bebés en una ciénaga por accidente. El hombre asintió, su mirada endurecida. Mientras envolvía a los pequeños con su chamarra, un pensamiento oscuro lo atravesó. Aquello no era abandono, era intento de asesinato. De vuelta en el rancho, la modesta casa de adobe se transformó en cuestión de minutos en un hospital improvisado. La estancia, normalmente silenciosa salvo por el crujido del fuego y algún maullido esporádico, ahora bullía de actividad. Antonia improvisó cunas con cajas forradas de mantas, y Joaquín avivó el fuego con ramas secas para caldear el ambiente. La experiencia de Antonia se volvió un faro en medio del caos. Su mente calculaba, clasificaba, evaluaba. Midió la temperatura corporal de cada bebé, revisó sus reflejos, vigiló su respiración como si fueran nietos propios. Joaquín, mientras tanto, obedecía cada instrucción con diligencia y cariño. Necesito que vayas al pueblo cuanto antes, le dijo ella sin apartar los ojos de los pequeños. Compra leche de fórmula, pañales, ropita abrigada. Y si puedes, habla con el doctor Silva, pero con discreción. No le hables todavía de los bebés. Solo pide información sobre cómo tratar hipotermia en recién nacidos. Joaquín asintió y salió sin perder tiempo. Mientras tanto, Antonia ya había empezado a dar nombre a sus pequeños pacientes, como si bautizarlos fuera una forma de anclar sus almas al mundo. El primero, de ojos vivaces y movimientos curiosos, lo llamó Miguel. Tenía una calma serena que desarmaba. Observaba cada rincón de la casa como si ya supiera que estaba a salvo. El segundo, Gabriel, era más sensible. Lloraba si se sentía solo, pero se apaciguaba apenas escuchaba la voz de Antonia. Ella le hablaba con dulzura, casi como si le cantara un arrullo invisible. El tercero, Rafael, era el más débil, pero también el más aferrado a la vida.
Sus deditos se enroscaban con fuerza en el índice de la anciana, como si dijera, no me sueltes, por favor. Sus ojos, grandes y profundos, parecían albergar una sabiduría antigua. Estrella pastaba cerca de la casa, sin perderlos de vista. Se acercaba a las ventanas, relinchando bajo, vigilando como un guardián silencioso. Su lealtad era absoluta. Había salvado a esos niños y ahora los cuidaba con una devoción casi sagrada. Por la tarde, los desafíos se intensificaron. Gabriel comenzó a mostrar fiebre, probablemente una consecuencia del frío extremo. Antonia no se permitió el pánico. Recurrió a técnicas que su memoria aún conservaba con claridad, compresas tibias, rotación de mantas, monitoreo constante. Cuando Joaquín regresó del pueblo, traía bolsas repletas de todo lo necesario. Incluso había conseguido una fórmula especial recomendada por el farmacéutico para bebés prematuros. Además, el doctor Silva, sin hacer demasiadas preguntas, le había proporcionado una guía médica básica para casos de emergencia. En medio del agotamiento, el caos y la fragilidad de aquellas vidas rescatadas, algo sagrado se tejía entre las paredes humildes del rancho. Un caballo, una pareja de ancianos y 3 recién nacidos se habían encontrado en un cruce improbable del destino. Y aunque el mundo allá afuera seguía su curso indiferente, en ese rincón perdido de la ciénaga, la bondad, la compasión y el coraje habían escrito una página luminosa en medio de la oscuridad. El doctor dijo que en su condición los bebés necesitan alimentarse con frecuencia, en pequeñas cantidades, comentó Joaquín mientras organizaba cuidadosamente las provisiones sobre la mesa de la cocina. También debemos estar muy atentos a cualquier señal de deshidratación o dificultad respiratoria. Antonia asintió en silencio, ya ocupada en preparar los primeros biberones con manos que, aunque marcadas por el tiempo, aún conservaban la destreza de una enfermera veterana. Los trillizos aceptaron la leche con una avidez que partía el alma, sus cuerpecitos comenzaron a responder, poco a poco, al calor, al alimento, al contacto humano. Verlos fortalecerse, aunque fuera apenas un poco, era un alivio enorme. Pero Antonia sabía, desde lo más profundo de su ser, que el camino apenas comenzaba y que sería largo, arduo y lleno de desafíos imprevistos. Cuando cayó la noche, la pareja se turnó en los cuidados con una disciplina casi militar. Antonia había improvisado un sistema de alarmas usando viejos despertadores oxidados para asegurarse de que ninguna toma se perdiera durante las horas críticas de la madrugada. La vieja casa, que durante décadas había conocido solo la quietud de 2 vidas en retirada, ahora vibraba con el murmullo incesante de una nueva generación luchando por sobrevivir. Y cuando, al fin, lograron sentarse juntos en la cocina, apenas por unos minutos, el peso real de la situación los golpeó con fuerza. Joaquín, susurró Antonia, la voz quebrada por la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? No podemos ocultar a 3 bebés para siempre, pero tampoco puedo imaginar entregarlos a nadie sin saber quién los abandonó ni por qué. La respuesta de Joaquín se hizo esperar, pero cuando llegó, fue con una firmeza serena. Primero los mantenemos vivos. Después, descubriremos la verdad. Pasó una semana desde aquel hallazgo milagroso. Y la rutina del pequeño rancho había sido completamente transformada por la llegada de los trillizos. Antonia se había convertido, a sus 70 años, en una madre entregada. Se despertaba cada 2 horas, sin falta, para alimentar y cambiar pañales. Joaquín, por su parte, asumió el papel de guardián silencioso, siempre atento, siempre dispuesto, velando por cada necesidad con una ternura que le nacía desde lo más hondo. Pero aquella tranquila mañana de martes trajo consigo un giro que trastornó por completo la frágil estabilidad que habían logrado construir. Mientras Antonia preparaba los biberones, la radio de la cocina estalló con una noticia que les heló la sangre. La policía local investiga la desaparición de 3 bebés trillizos, supuestamente secuestrados del Hospital Santa Clara durante la madrugada de la semana pasada, dijo la voz del locutor con su tono grave y profesional. El padre de los niños, el empresario Ricardo de la Sierra, ha ofrecido una recompensa de 100.000 pesos a quien proporcione información que permita recuperar a sus hijos. El biberón cayó de las manos de Antonia, estrellándose contra los azulejos. La leche se derramó como un pequeño río blanco mientras ella se llevaba la mano temblorosa al pecho. Sus ojos buscaron los de Joaquín, que permanecía inmóvil, como petrificado. En ese instante, ambos comprendieron, sin necesidad de palabras, que la verdad los había alcanzado con la fuerza de un relámpago en cielo despejado. Joaquín, ¿tú crees que nuestros bebés son? Susurró ella, sin atreverse a pronunciar el resto. Él no respondió.
No era necesario. 3 trillizos. Recién nacidos. El tiempo coincidía. La coincidencia era imposible de ignorar. Y sin embargo, algo en aquella historia les producía una inquietud profunda. Si los bebés habían sido secuestrados, ¿quién los dejaría a la deriva en una ciénaga infestada de cocodrilos, condenándolos prácticamente a una muerte segura? ¿Qué clase de criminal haría algo así y luego desaparecería sin dejar rastro? ¿Por qué Estrella, su caballo, había sentido la necesidad urgente de ir prezosamente allí, como si supiera que esos niños lo necesitaban? La radio seguía transmitiendo, y cada nuevo dato solo agravaba la confusión. El locutor hablaba de un padre desesperado, Ricardo de la Sierra, que había contratado detectives privados y se mostraba ante la prensa como un hombre destrozado por el dolor. Su esposa, Elena, según el informe, estaba bajo cuidados intensivos por el trauma emocional. 100.000 pesos, murmuró Joaquín, dejándose caer con pesadez en una silla. Es más dinero del que jamás vimos en toda nuestra vida, Antonia. Tal vez deberíamos devolver a los bebés. Antonia lo miró como si no lo reconociera por un segundo. Luego, negó con la cabeza, con los ojos cargados de una determinación feroz. No. Algo huele mal en toda esta historia, Joaquín. Muy mal. Nadie abandona a 3 recién nacidos en una ciénaga por accidente. ¿Y si ese hombre no es una víctima, sino el verdugo? ¿Y si fue él quien intentó deshacerse de los bebés y ahora finge ser un padre desconsolado? La idea era escalofriante, pero siniestramente plausible. Un hombre con recursos suficientes para ofrecer semejante recompensa también tendría los medios para silenciar verdades incómodas. ¿Y qué mejor manera de encubrir un intento de asesinato que simulando un secuestro y ofreciendo dinero para aparentar desesperación? En ese momento, los trillizos comenzaron a llorar, como si percibieran la tensión que llenaba el aire. Antonia corrió hacia ellos, su instinto maternal arrollando cualquier duda. Tomó a Miguel en brazos, y el pequeño se calmó de inmediato, mirándola con unos ojitos que contenían una confianza absoluta, desarmante. Mira, Joaquín, dijo ella con la voz entrecortada por la emoción. Mira cómo nos miran. Confían en nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que estarán a salvo si los devolvemos? ¿Y si, al hacerlo, los estamos enviando de regreso a los brazos de quien quiso matarlos? Joaquín se acercó y contempló a los 3 bebés. Estaban todos despiertos, mirándolos con una serenidad que le apretó el alma. En apenas 7 días, esos niños se habían convertido en algo más que una responsabilidad. Eran familia. Necesitamos respuestas antes de tomar cualquier decisión, dijo finalmente. Iré al pueblo. Haré preguntas discretas. Quiero saber quién es realmente ese tal Ricardo de la Sierra, si es un padre roto o un monstruo bien disfrazado. Antonia asintió con gravedad, pero una nueva preocupación asomó en su mente. ¿Y si alguien nos ve con los bebés? Joaquín, la recompensa atraerá miradas. Vecinos, comerciantes, cualquiera puede empezar a sospechar si se entera de que tenemos a 3 recién nacidos. Entonces seremos cautelosos, respondió él, con la mandíbula apretada. Y encontraremos la verdad antes de que lo hagan ellos. El peso de lo que habían asumido se volvía cada vez más evidente. Ya no solo estaban cuidando a 3 bebés abandonados. Estaban protegiendo 3 vidas preciosas de un mundo que, por algún motivo oscuro y cruel, había querido deshacerse de ellas. Estaban potencialmente protegiendo 3 vidas inocentes de alguien que ya había intentado arrebatárselas una vez. Aquella certeza les pesaba como una losa invisible. Joaquín partió hacia el pueblo al final de la tarde, dejando a Antonia sola con los trillizos por primera vez desde el inesperado rescate. Mientras observaba a su marido alejarse en la vieja camioneta que crujía como un animal herido, el peso de la responsabilidad pareció doblarse sobre sus hombros. Sabía que cada paso que daba los adentraba más en un terreno peligroso, uno donde la verdad era una amenaza y la mentira, una sombra acechante. En el pueblo, Joaquín decidió comenzar su investigación informal en el lugar más estratégico para obtener información sin levantar sospechas, la peluquería de Don Miguel. Aquel pequeño establecimiento de sillas gastadas y espejos con marcos de madera envejecida era mucho más que un salón de corte, era un centro neurálgico del pueblo, donde los hombres de todas las edades se reunían a compartir desde rumores inofensivos hasta secretos inquietantes. ¿Escuchó hablar de esta historia de los bebés secuestrados?
Preguntó Joaquín con fingida casualidad mientras don Miguel le cortaba con destreza el cabello canoso, que caía como copos de ceniza sobre la bata de tela ajada. «Qué cosa tan terrible, ¿no?», comentó, haciendo una pausa en su labor. Don Miguel detuvo la tijera en el aire, como si sus pensamientos pesaran más que el acero, y sacudió lentamente la cabeza. «Terrible de verdad, Joaquín, pero, ¿sabe qué es lo más raro? Mi cuñada trabaja como afanadora en el Hospital Santa Clara y me juró que esa noche no pasó nada fuera de lo normal. Ninguna alarma, ninguna conmoción, nada. Como si los bebés se hubieran desvanecido en el aire». Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín. ¿Y qué cree ella que pasó? Don Miguel bajó la voz, inclinándose ligeramente, como si las paredes pudieran escuchar. Dice que hubo presión desde arriba. Que la administración obligó a todos a guardar silencio. Algunos médicos y enfermeras parecían confundidos con la versión oficial, como si las piezas del relato no encajaran. Como si la historia que dieron no fuera la verdadera. Aquellas palabras fueron como un golpe seco en el pecho de Joaquín. Las sospechas que habían comenzado como un murmullo en su mente cobraban ahora la fuerza de una voz que gritaba. Si no hubo un secuestro real, entonces alguien estaba mintiendo deliberadamente. Y la única persona con poder suficiente para manipular todo un hospital era justamente quien aparecía como la víctima ante el país, Ricardo de la Sierra. Rico. Influyente. Intocable. Mientras tanto, en el rancho, Antonia enfrentaba sus propios demonios. Gabriel, el más frágil de los tres, había desarrollado una irritación en la piel que la tenía preocupada. Necesitaba decidir si arriesgarse a llevarlo al médico, exponiéndose, o intentar tratarlo en casa, a ciegas. Cada decisión se convertía en una prueba de fuego. Cada acción, por mínima que fuera, podía poner en riesgo no solo su libertad, sino las vidas que ahora palpitaban bajo su techo. Estrella, el noble caballo que los había guiado al hallazgo, permanecía cerca de la casa como un centinela ancestral. Su comportamiento protector se había intensificado, a menudo se colocaba en puntos estratégicos, desde donde podía observar el camino y el horizonte. Cualquier ruido extraño, cualquier movimiento sutil, y el animal alzaba las orejas, tenso, como si adivinara que algo oscuro se avecinaba. De regreso al pueblo, Joaquín decidió visitar otro punto clave, la farmacia donde había comprado las provisiones para los bebés. Doña Rosa, la farmacéutica, era una mujer discreta, observadora, y considerada por muchos como la memoria viviente de las familias del lugar. Si alguien sabía algo, era ella. Doña Rosa, dijo con cautela. Esta historia del secuestro de los bebés me dejó inquieto. ¿Usted conoce a la familia de la Sierra? La mujer, de rostro sereno pero ojos agudos, frunció el ceño. Antes de responder, miró a ambos lados, asegurándose de que estaban solos. Conozco de nombre, y de reputación, Joaquín. Ricardo de la Sierra es un hombre muy rico y poderoso, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero... ¿pero qué? La animó Joaquín, sintiendo cómo se le tensaban los músculos. Hay rumores, dijo finalmente, bajando la voz. Nada comprobado, pero se dice que está obsesionado con la perfección, especialmente en lo que respecta a la familia, al linaje. Mi prima trabajó como doméstica en su casa hace años. Ella decía que era raro. Muy exigente. Hacía comentarios extraños sobre la genética, sobre cómo algunas personas eran superiores a otras. Despedía empleados sin razón aparente, como si fueran indignos de habitar su mundo. Una náusea sorda subió por la garganta de Joaquín. ¿Qué clase de hombre juzgaba el valor humano por genes? ¿Qué padre podía considerar desechables a sus propios hijos? Cuando regresó al rancho al anochecer, encontró a Antonia con el rostro demacrado y los ojos inflamados de tensión. Había pasado el día cuidando de los bebés y espiando el camino con el corazón en la garganta, temiendo que en cualquier momento aparecieran investigadores o extraños con intenciones oscuras. Descubrí cosas preocupantes, dijo Joaquín mientras relataba lo que había escuchado en el pueblo. No hubo ningún secuestro real. Y ese tal Ricardo, tiene una obsesión enfermiza con la perfección genética. Antonia lo escuchó en silencio, luego bajó la mirada, como si una verdad largamente temida por fin se revelara. Joaquín, necesito contarte algo. Mientras estabas fuera, observé más de cerca a los bebés. Rafael tiene una pequeña mancha detrás de la oreja.
Gabriel tiene los dedos de los pies ligeramente curvados. Son detalles mínimos, insignificantes, cualquier padre los vería como rasgos únicos, adorables. Pero alguien obsesionado con la perfección los vería como fallas, completó Joaquín, helado. Exactamente. Y hay más, añadió Antonia, sacando un trozo de papel arrugado. Lo encontré en el bolsillo del mameluco de Miguel. Estaba mojado, casi ilegible. Pero logré secarlo y leer unas palabras. Parece parte de un informe médico. Menciona una condición genética rara, benigna. Joaquín leyó el papel con el ceño fruncido. La última pieza del rompecabezas caía, encajando con un sonido sordo en sus mentes. Ricardo de la Sierra había descubierto que sus hijos no eran perfectos según sus estándares patológicos, y había decidido descartarlos. Abandonarlos en una ciénaga, como si fueran errores. Entonces ya sabemos la verdad, susurró Antonia, con la voz rota, mirando a los 3 bebés dormidos con una ternura feroz. Pero saberla no basta. Probarla, es otra historia. Y mientras tanto, estas 3 almas inocentes dependen de nosotros. La realidad de su situación nunca había parecido tan frágil ni tan peligrosa. 3 días después de aquellos descubrimientos, la aparente calma del rancho fue desgarrada por la llegada de un sedán negro que avanzaba lentamente por el camino de tierra. Antonia lo vio por la ventana de la cocina, justo mientras preparaba los biberones vespertinos. Su corazón se aceleró de inmediato, como si presintiera un desastre inminente. 2 hombres bajaron del vehículo. Iban vestidos con trajes oscuros, impecables, que contrastaban grotescamente con el entorno rural. Había algo fríamente profesional en sus gestos, en la forma precisa y medida con la que se movían. Joaquín. Llamó ella, con urgencia, sin apartar la vista de los extraños. Tenemos visita. Su marido salió rápidamente del taller donde arreglaba una cerca, secándose las manos manchadas de tierra en su overol. Al ver a los forasteros, su expresión cambió de inmediato. Eran como una presencia ajena, hostil, una anomalía que rompía la armonía del paisaje. Los pasos de los hombres eran firmes. No titubeaban. Venían con un propósito. Y Antonia lo supo, la tormenta apenas comenzaba. Buenas tardes, dijo el más alto de los 2 hombres, un sujeto de unos 40 años, de porte impecable y mirada tan fría y calculadora como una hoja de bisturí. Soy el investigador privado Jonás Ramírez. Él es mi colega, Carlos. Estamos colaborando con la familia de la Sierra en la investigación del caso de los bebés secuestrados. Joaquín forzó una sonrisa cordial, pero Antonia notó de inmediato cómo sus hombros se tensaban como si contuvieran una carga invisible. ¿En qué podemos ayudarles?, preguntó él, con voz firme pero contenida. Estamos realizando un rastreo exhaustivo de todas las propiedades rurales en un radio de 50 kilómetros desde el hospital, explicó Jonás mientras sus ojos inquietos recorrían cada rincón del rancho con una meticulosidad que rayaba en lo clínico. Buscamos cualquier indicio de movimientos inusuales, personas desconocidas o la aparición repentina de bebés sin explicación clara. Carlos, el otro investigador, más joven e impulsivo, parecía menos experimentado pero lo compensaba con una energía inquietante y una actitud agresiva mal disimulada. ¿Vieron algo raro esta semana? ¿Algún vehículo sospechoso, gente extraña rondando, ruidos durante la noche?, interrogó con un tono que apenas ocultaba la sospecha. Antonia sintió como la garganta se le cerraba por completo. Desde el interior de la casa, le llegaban los suaves murmullos de los trillizos que comenzaban a despertarse de su siesta. Si rompían en llanto en ese momento, ¿cómo explicar la presencia de 3 bebés en su hogar sin levantar sospechas? No, no vimos nada fuera de lo normal, respondió Joaquín, sin titubear. Vivimos aquí desde hace décadas. Conocemos bien a nuestros vecinos. Cualquier cosa extraña nos llamaría la atención de inmediato. Pero Jonás no parecía satisfecho. Sus ojos seguían escudriñando con la precisión de un depredador al acecho. ¿Ese caballo blanco es de ustedes? Estrella pastaba en el campo cercano, pero había alzado la cabeza y ahora miraba a los extraños con una intensidad casi desafiante, como si pudiera oler el peligro. Su postura protectora hablaba por sí sola. Sí, es nuestra, respondió Joaquín. La tenemos desde hace más de 15 años. Curiosidad profesional, dijo Jonás, encogiéndose de hombros. Los caballos son criaturas perceptivas.
A veces detectan cosas que las personas no notan. Su comportamiento puede ser un buen indicador de que algo anda mal. En ese preciso instante, un débil llanto infantil se filtró desde el interior de la casa. Antonia sintió el corazón detenerse por un segundo. Con una rapidez casi instintiva, improvisó. «Ah, eso debe ser la televisión», dijo con una risa nerviosa. Estaba viendo una telenovela antes de que llegaran. ¿Siempre hay escenas con niños llorando? Carlos lanzó una mirada significativa a su compañero, claramente percatándose del nerviosismo de Antonia. ¿Les molestaría si damos un vistazo rápido por la propiedad? Procedimiento de rutina. Solo para descartar el área. No era una pregunta, sino una orden velada. Joaquín lo sabía. Negarse solo los haría parecer más sospechosos. Adelante, están en su casa, dijo, gesticulando hacia el terreno. No tenemos gran cosa. Unos animales, una huerta modesta. Mientras los investigadores comenzaban a revisar el terreno, Antonia se deslizó discretamente al interior. Los trillizos estaban completamente despiertos, removiéndose inquietos. Con manos temblorosas, encendió el televisor a todo volumen, buscando un canal que emitiera algún programa relacionado con bebés o maternidad. Con suerte, reforzaría su excusa. Miguel, el más perceptivo de los tres, pareció captar el estado de ánimo de su madre adoptiva. Con sus ojitos brillantes, la observó en silencio, contagiando a sus hermanos con su quietud casi cómplice. Por un milagro, se hizo el silencio. Un silencio que les salvó. Afuera, Jonás inspeccionaba con ojos afilados como cuchillas. Cerca del pozo, notó huellas frescas en el lodo. ¿Cuántas personas viven aquí?, preguntó de pronto. Solo mi esposa y yo, dijo Joaquín sin vacilar. A veces nos visitan vecinos, pero somos básicamente nosotros y los animales. ¿Y esa camioneta? ¿La usaron recientemente? El sudor frío descendió por la espalda de Joaquín. Había ido al pueblo a comprar cosas para los bebés. Pero no podía decirlo. Voy 2 veces por semana al pueblo, respondió. Para víveres y gestiones. Nada fuera de lo normal. Jonás tomó nota en una libreta de cuero. Cada movimiento suyo era deliberado, intimidante. Si recuerdan algo, cualquier cosa, por insignificante que parezca, aquí está mi tarjeta. La familia de la Sierra está ofreciendo una recompensa importante. Son gente con recursos. Muy generosos con quienes colaboran. Tras casi 1 hora de inspección minuciosa, los hombres finalmente se marcharon. Joaquín y Antonia se quedaron en el pórtico viendo cómo el sedán negro se alejaba por el camino de tierra hasta que desapareció entre una nube de polvo. Solo entonces corrieron al interior. Los trillizos los esperaban en un silencio tenso. Van a volver, dijo Antonia, con la voz rota por el miedo. Ese hombre sospecha. Lo vi en sus ojos. Y la próxima vez podrían venir con una orden judicial, murmuró Joaquín, sombrío. Necesitamos un plan, Antonia. No podemos simplemente esperar. Estrella apareció en la ventana como una aparición. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una mezcla de inteligencia y vigilancia. Ella había sido testigo de la primera crueldad y ahora percibía la amenaza creciente. Su sola presencia era un recordatorio viviente de que aún había aliados en esta lucha silenciosa. El cerco se cerraba con rapidez. Las decisiones que tomaran ahora no solo determinarían su destino, sino también el de 3 vidas inocentes que el mundo parecía haber desechado. En la mansión de los de la Sierra, ubicada en el exclusivo y silencioso barrio de Altavista, Elena deambulaba por los pasillos como un espectro sin paz. 2 semanas habían transcurrido desde que Ricardo le comunicara la supuesta muerte de los trillizos, y sin embargo, algo en su interior se resistía ferozmente a aceptar la pérdida. Un instinto profundo, casi animal, le gritaba que sus hijos no estaban muertos. Durante los primeros días, la habían mantenido sedada, vigilada por un médico privado contratado por Ricardo. Pero ahora, con la mente más despejada, comenzaba a detectar grietas en la versión de los hechos. ¿Por qué no había cuerpos? ¿Por qué el hospital evitaba darle detalles? ¿Y por qué Ricardo, en lugar de mostrarse devastado, parecía más sereno que nunca? Esa tarde, mientras él se encontraba en una reunión de negocios, Elena tomó una decisión impulsiva.
Entró al despacho privado de su esposo, un lugar que hasta ese día había sido sagrado e inaccesible. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho, pero la desesperación vencía al miedo. Entre papeles de finanzas y contratos de inversión encontró una carpeta delgada, de cubierta oscura, etiquetada con una simple pero perturbadora inscripción. Proyecto familiar. Dentro de la carpeta, Elena descubrió informes médicos exhaustivos sobre los trillizos, cada uno meticulosamente detallado, como si fueran piezas de una mercancía valiosa. En los documentos se mencionaba una condición genética menor, completamente inocua, pero que había sido subrayada con marcador amarillo, como si se tratara de una amenaza. En los márgenes, con una caligrafía familiar y firme, se leían anotaciones que la hicieron estremecer, inaceptable para el linaje. Replantear estrategia. Se requiere solución definitiva. Eran frases frías, casi deshumanizantes, que congelaron su sangre. ¿Qué clase de padre escribía semejantes palabras sobre sus propios hijos? Elena continuó su revisión, luchando contra el temblor de sus manos. Encontró registros de pagos considerables a investigadores privados, pero las fechas no coincidían. Los pagos habían comenzado antes del supuesto secuestro, no después. Aquello no tenía ningún sentido lógico, a menos que Ricardo hubiese sabido de antemano lo que iba a suceder. ¿Cómo era posible? ¿Por qué contratar investigadores si aún no se había cometido ningún crimen? En ese preciso momento, el rugido metálico de la puerta del garaje interrumpió su espiral de pensamientos. Ricardo había regresado. Con movimientos rápidos, casi instintivos, Elena fotografió los documentos más incriminatorios con su celular, devolvió cada hoja a su sitio y salió del despacho con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Regresó a la habitación justo antes de que su esposo subiera las escaleras. Durante la cena, Elena observó a Ricardo con una lucidez nueva. La frialdad que alguna vez atribuyó al estrés de los negocios ahora le parecía una máscara cuidadosamente esculpida para esconder algo mucho más oscuro. Él evitaba toda mención a los bebés, cambiando hábilmente de tema cada vez que ella intentaba hablar de su dolor. Esa evasión, antes sutil, ahora le parecía un abismo. Ricardo, dijo con tono contenido, pero cargado de intención. Necesito visitar la tumba de nuestros hijos. Quiero un lugar donde pueda despedirme de ellos, aunque sea simbólicamente. Él hizo una pausa, lo justo para delatarse. Elena, amor, ya hablamos de eso. Hubo complicaciones con los procedimientos en el hospital. Es mejor recordarlos como eran, cuando estaban vivos. Pero apenas vivieron, insistió ella, fijando sus ojos en los de él, buscando grietas en la fachada. Quiero ver los papeles del hospital. Quiero hablar con los médicos. Necesito saber qué ocurrió. Lo merezco. Ricardo se levantó de la mesa de golpe. La compostura se desmoronó por un instante fugaz, suficiente para confirmar sus sospechas. Te estás haciendo daño, innecesariamente. Lo que pasó, pasó. Tenemos que seguir adelante. Pero Elena no podía seguir adelante. No mientras una voz profunda, casi salvaje, le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Esa noche, cuando Ricardo cayó en un sueño profundo inducido por pastillas, Elena volvió al despacho. Escudriñó hasta encontrar una carpeta distinta. Lo que descubrió casi la hizo perder el conocimiento. Había investigaciones sobre la fauna de la región, mapas detallados de la zona pantanosa conocida como La Ciénaga, recibos de compras extrañas, una canasta de mimbre grande, mantas, pañales. La verdad la golpeó como un mazazo brutal. Ricardo no había perdido a los hijos, los había descartado, planificado su desaparición con la frialdad meticulosa de un depredador. Sus piernas flaquearon. Corrió al baño y vomitó con violencia, como si su cuerpo intentara expulsar la traición, el horror, el asco. El hombre con quien compartía su vida no era un esposo, ni mucho menos un padre. Era un monstruo con traje caro, un asesino disfrazado de filántropo. Y, sin embargo, una posibilidad titilaba en su interior como una chispa obstinada: si los bebés fueron abandonados y no asesinados, tal vez estaban vivos. Esa mínima esperanza fue suficiente para devolverle el aire. A la mañana siguiente, le informó a Ricardo que viajaría a casa de su hermana para recuperarse del trauma. Él pareció complacido, como si su ausencia le aliviara. Otra confirmación silenciosa de su culpabilidad. Pero Elena no tomó la carretera hacia la ciudad de su hermana.
Condujo en dirección contraria, hacia la región de la Ciénaga. No sabía qué esperaba encontrar, solo sabía que debía intentarlo. Si había una posibilidad, por remota que fuera, de hallar a sus hijos, la perseguiría hasta el fin del mundo. Kilómetro tras kilómetro, entre caminos de tierra, cañaverales y árboles retorcidos por el viento, se sintió como un personaje de un cuento oscuro, siguiendo un rastro dejado por el destino. Cada curva la llevaba más cerca de la verdad, una verdad que tenía el poder de redimirla o destruirla. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, a pocos kilómetros de distancia, 3 bebés dormían plácidamente bajo el cuidado de una pareja de ancianos que había arriesgado su paz y su libertad por amor. Y un caballo blanco, testigo y guardián silencioso, pastaba vigilante frente a la casa, como una centinela mítica. La convergencia de todas las fuerzas en juego estaba por ocurrir, y Elena era la pieza que faltaba para que se revelara el verdadero alcance del horror, y quizás, de la esperanza. Pasaron 2 días de búsqueda. Elena recorrió la región preguntando con cautela. Se detuvo en ranchos humildes, habló con ancianas desconfiadas, con peones curtidos por el sol. Cada negativa apagaba un poco más la llama de su esperanza. Hasta que, una tarde, al borde del desaliento, avistó un caballo blanco pastando junto a un campo cercado. El animal alzó la cabeza, como si la esperara. Había una inteligencia profunda en sus ojos, algo que la estremeció. Elena detuvo el auto y bajó lentamente. Se acercó al animal como hipnotizada. «Hola, belleza», susurró con la voz quebrada, extendiendo la mano. El caballo no se retiró. Por el contrario, se acercó y permitió que lo acariciara. Era como si comprendiera su tristeza, su urgencia, su desesperación de madre rota. En ese momento, Antonia apareció en el portal, alertada por el sonido del vehículo. Al ver a la mujer elegantemente vestida interactuando con Estrella, su primera reacción fue de alarma. Pero algo en la figura de la desconocida, su vulnerabilidad disfrazada de dignidad, la conmovió. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó con una mezcla de prudencia y calidez. Elena se giró. Por primera vez en semanas, esbozó una sonrisa sincera. Disculpe la molestia. Su caballo es magnífico. Tiene algo especial, un alma antigua, quizá. La tiene, dijo Antonia, sin apartar la vista de aquella mujer. ¿Está buscando algo? Elena dudó. ¿Cómo explicar que buscaba a hijos oficialmente muertos? ¿Cómo contarle a una extraña que descubrió estar casada con un monstruo? Tomó aire. En realidad, estoy buscando a mis hijos. Y el corazón de Antonia se detuvo un instante. Sus hijos. Es una historia complicada, murmuró Elena, su voz teñida de un temblor que no podía ocultar, mientras las lágrimas comenzaban a asomar, cristalinas, en sus ojos fatigados. Mi esposo me dijo que nuestros hijos murieron en el hospital, pero encontré pruebas. Pruebas que indican que tal vez él les hizo algo terrible. Algo imperdonable. En ese instante, desde el interior de la casa, emergió con claridad el sonido inequívoco de un llanto infantil. Un lamento suave pero inconfundible, como el canto lejano de un ángel herido. Elena se quedó petrificada, los ojos muy abiertos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal, paralizándola por completo mientras su mente trataba de asimilar lo que acababa de oír. Antonia palideció. En su interior, una alarma ancestral se activó. Sabía, con absoluta certeza, que lo que dijera en los siguientes segundos tendría el poder de cambiar el destino de todos. ¿Cuántos hijos?, preguntó, con una voz tan suave como una plegaria. Trillizos, susurró Elena, la voz apenas un soplo entre sus labios entreabiertos. 3 niños. Y entonces, el mundo pareció contener la respiración. El silencio que las rodeó era denso, cargado de un significado antiguo, como si la tierra misma reconociera la magnitud del momento. Estrella, el caballo blanco, permanecía entre ellas, majestuoso y sereno, como un guardián mudo, un puente viviente entre 2 mitades de una historia desgarrada que al fin comenzaba a recomponerse. «¿Usted es?» Elena de la Sierra, dijo Antonia finalmente, no como una pregunta, sino como una afirmación ineludible. Elena asintió lentamente, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse libremente por su rostro, empapando sus mejillas. ¿Cómo sabe mi nombre?
Porque hemos cuidado de sus hijos durante las últimas 2 semanas, respondió Antonia con la voz quebrada, al borde del llanto. Estrella los salvó. Los encontró solos, en una ciénaga infestada de cocodrilos, donde alguien los había dejado para que murieran. Las palabras cayeron como martillazos en el alma de Elena. El impacto fue tan brutal que tuvo que apoyarse en la cerca para no derrumbarse. Sus hijos, sus pequeños, estaban vivos. No solo eso, estaban ahí, a escasos metros, a salvo, bajo el amparo de 2 corazones nobles que habían arriesgado todo para proteger lo que ella ni siquiera sabía que aún existía. ¿Puedo verlos? Preguntó, la voz deshecha por la emoción. Puedo. Antonia dudó un instante, mirando hacia la casa. Sus instintos protectores, endurecidos por años de sufrimiento y cautela, le exigían prudencia. Pero al mirar a Elena, lo que vio no fue una amenaza, sino a una madre rota por el dolor, atravesada por una desesperación tan pura que no dejaba lugar a la duda. Joaquín llamó al interior. Tenemos una visita muy especial. El hombre apareció desde el taller, sus manos aún manchadas de grasa. Al ver a Elena, la reconoció al instante. Los investigadores que los habían interrogado le habían mostrado fotos de ella. Pero la mujer que tenía delante no era la elegante socialité de aquellos retratos, era una madre desgarrada, irreconocible, arrasada por la angustia. ¿Sabe ya la verdad sobre su esposo? Preguntó él, sin rodeos. Elena asintió con vehemencia. Sí. Sé que los abandonó en la ciénaga como si fueran basura. Sé que mintió en cada palabra. Y sé que ustedes los salvaron cuando yo ni siquiera sabía que estaban vivos. Sin decir más, caminaron juntos hacia la casa, en un silencio reverente. Estrella los siguió de cerca, como si supiera que debía estar allí, como si su presencia fuera parte indispensable del momento que estaba por suceder. Al llegar al portal, Elena se detuvo. Cerró los ojos por un instante, reuniendo el valor necesario para enfrentar el milagro que la esperaba. El reencuentro que su alma había anhelado en silencio durante semanas. Antonia abrió la puerta con delicadeza y la condujo hasta una habitación sencilla, perfumada con lavanda y amor. Y allí, en 3 cunas improvisadas con mantas tejidas a mano y sueños compartidos, dormían plácidamente 3 pequeños ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Sus mejillas sonrosadas, sus manitas cerradas como capullos, sus respiraciones suaves como el susurro del viento. Mis bebés, sollozó Elena, cayendo de rodillas junto a las cunas. Mis niños, mis preciosos. Los trillizos se removieron ligeramente, como si hubieran escuchado la voz que su subconsciente reconocía como la más segura del mundo. Una conexión invisible los unía, un lazo indestructible que ni el abandono, ni la mentira, ni el tiempo habían logrado destruir. Antonia y Joaquín observaban con lágrimas en los ojos, mientras Estrella asomaba su cabeza por la ventana, solemne y sereno, como un testigo sagrado. En ese instante, todos supieron que habían encontrado más que una solución. Habían hallado algo más poderoso, una familia improvisada, unida por el amor, la verdad y la determinación de proteger lo sagrado. En la mansión de la sierra, Ricardo descubría que Elena había desaparecido sin dejar rastro. Un mal presentimiento, frío como el mármol, se apoderó de él. No era una mujer ingenua. Algo la había hecho dudar. Y se había empezado a atar cabos. Tomó su teléfono y marcó con urgencia. Encuéntrenla, ordenó con tono de acero. Y si está con algún niño, tráiganmelos. Ahora. Mientras tanto, en el rancho, una tormenta se avecinaba. Elena había pasado la noche junto a sus hijos, reencontrándose con su instinto materno. Pero todos sabían que Ricardo no tardaría en aparecer. Tengo que denunciarlo, dijo ella, acunando a Miguel. Tengo documentos, pruebas. No puedo permitir que siga oculto tras su máscara de respetabilidad. Pero usted conoce su poder, su influencia, dijo Joaquín. ¿Cree que las autoridades locales le creerán a una esposa contra un hombre como él? Entonces, ¿qué hacemos? Gimió Elena. No puedo huir. Él me encontraría. Y ustedes ya arriesgaron tanto. No te preocupes por nosotros, hija, le dijo Antonia, con firmeza. Pero tienes razón. Necesitamos un plan que exponga a ese hombre frente al mundo. Algo que no pueda silenciar. Fue en ese momento que Estrella relinchó desde la ventana.
El caballo, inquieto, giraba la cabeza hacia el camino de tierra. Sabe que se acerca el peligro, dijo Joaquín, corriendo a ver qué había provocado la agitación del animal. A través de los árboles, se divisaban varias columnas de polvo. Vehículos. Uno de ellos, un Mercedes negro. Es él, susurró Elena, sintiendo que el aire le faltaba. Ha venido, y no viene solo. Ricardo trajo a sus investigadores, y probablemente a más gente, dijo Elena en un susurro cargado de temor. No va a aceptar un no por respuesta. Durante un instante, el pánico recorrió el ambiente como una descarga eléctrica. Pero fue Antonia quien, con la serenidad y autoridad de quien ha enfrentado emergencias imposibles, tomó el control de la situación. Joaquín, ordenó sin dudar, toma el teléfono y llama a la policía. Diles que hay hombres armados invadiendo una propiedad privada y amenazando a una familia con niños pequeños. Usa esas palabras. No escatimes en detalles. Luego se giró hacia Elena, su voz suave pero firme. Tú quédate en el cuarto del fondo con los bebés. Cierra la puerta con llave y no salgas, pase lo que pase. ¿Y si no llegan a tiempo? Preguntó Elena, abrazando a los trillizos contra su pecho como si con sus brazos pudiera detener al mundo entero. Antonia le sostuvo la mirada con una convicción que desarmaba cualquier duda. Entonces haremos lo que sea necesario para proteger a estos niños. Estrella no los sacó de entre cocodrilos para que ahora se los lleven a las fauces del verdadero depredador. Poco después, el estruendo de motores interrumpió la tensión contenida. Varios vehículos se detuvieron frente a la casa con una coreografía intimidante, diseñada para imponer. El Mercedes negro encabezaba la caravana. Del descendió Ricardo de la Sierra, seguido por Jonás y 3 hombres corpulentos, con porte de seguridad privada y ojos entrenados para intimidar sin necesidad de hablar. Ricardo alzó la voz con autoridad ensayada. Elena. Sé que estás ahí. Basta de esta locura. Ven a casa ahora mismo. Pero no fue Elena quien salió a recibirlo. Fue Joaquín, que se plantó en el portal con la dignidad estoica de un roble viejo. A pesar de sus años, su presencia era imponente, un muro entre la amenaza y la inocencia. Esta es propiedad privada, dijo con voz firme como una sentencia. No son bienvenidos aquí. Ricardo esbozó una sonrisa tensa, de esas que no tocan el alma ni los ojos. Una sonrisa que escondía veneno tras el barniz de la cortesía. Vengo a buscar a mi esposa. Está desorientada, confundida por el trauma de haber perdido a nuestros hijos. Y si ustedes están ocultando niños aquí, eso es secuestro. Los únicos niños que hay aquí, replicó Joaquín con una firmeza que sorprendió incluso a Antonia, son los que salvamos de un monstruo que los arrojó a morir como si fueran desechos. La máscara de civilidad de Ricardo se resquebrajó. Sus ojos se endurecieron como piedras, y su voz adoptó un tono oscuro, casi venenoso. Viejos imbéciles, murmuró mientras hacía una seña a sus hombres para que se acercaran. No tienen ni la menor idea de con quién se están metiendo. Esos niños son míos, y voy a recuperarlos. Van a aprender que hay nombres en esta sociedad que nadie toca sin pagar el precio. Pero justo cuando la amenaza se volvía insoportable, el aullido inconfundible de las sirenas rompió el aire con una esperanza violenta. 3 patrullas atravesaron el portón a toda velocidad, levantando una nube de polvo que envolvió la escena como una tormenta. Del primer vehículo descendió el comandante Roberto Santos, un hombre de 50 años, curtido en 1000 batallas y conocedor de cada rincón de la región. Su mano descansaba junto al arma, sus ojos analizaban el cuadro con una precisión quirúrgica. Ricardo intentó recomponerse de inmediato. Ajustó su saco, dibujó su sonrisa de político consumado y se adelantó. Comandante Santos, qué gusto verlo. Todo esto es un malentendido. Solo vine a buscar a mi esposa, que está pasando por un momento emocionalmente difícil. Pero el rostro del comandante permaneció imperturbable. Había recibido una versión muy diferente, la de una familia amenazada, una propiedad invadida y niños en peligro. Señor de la Sierra, dijo el comandante con cautela, entiendo que su familia ha sufrido una pérdida. Pero tengo un reporte de invasión armada y amenazas. Necesito saber exactamente qué está pasando. Fue entonces que la puerta se abrió y apareció Elena, con Miguel en brazos, seguida por Antonia cargando a Gabriel y Rafael. Los 3 bebés vivos, reales, respirando.
El comandante Santos se quedó estático, procesando lo que tenía ante sus ojos. Aquello no era una escena doméstica, era un quiebre en la verdad. Comandante, dijo Elena con una firmeza inesperada, vengo a denunciar a mi esposo por intento de asesinato. Estos son nuestros hijos. Él los abandonó en una ciénaga infestada de cocodrilos para que murieran. Me mintió a mí, al hospital, a todos. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Solo el susurro del viento entre los árboles y un relincho inquieto de Estrella rompían la quietud. Ricardo palideció. Su escudo de arrogancia se resquebrajaba ante la mirada pública. Elena, no sabes lo que dices, intentó recuperar el control. Estás en estado de shock. Tiene que haber alguna explicación. La explicación está aquí, lo interrumpió Elena, sacando del bolsillo las fotografías de los documentos hallados en el despacho, mapas de la ciénaga, informes sobre cocodrilos, recibos de canastas, anotaciones sobre la supuesta inaceptabilidad genética de sus hijos. El comandante examinó los papeles, su rostro endureciéndose a cada página. Aquello ya no era una sospecha, era evidencia de un crimen meticulosamente planeado. Señor de la Sierra, dijo al fin, con voz grave, necesito que me acompañe para responder algunas preguntas. Todos los presentes tendrán que declarar. Ricardo jugó su última carta, desesperado. Comandante, usted me conoce. Soy un hombre respetado. Esta historia es absurda. Mi esposa está claramente desequilibrada, y estas personas, señaló a Joaquín y Antonia con desprecio, han secuestrado a esos niños y están construyendo una fábula para encubrirlo. Fue entonces cuando Joaquín dio un paso adelante, su voz firme como la tierra. Tenemos un testigo. Uno que no tiene intereses personales ni puede ser manipulado. ¿Qué testigo?, preguntó el comandante. Estrella, dijo señalando al caballo blanco que observaba desde la distancia. Fue ella quien los encontró en la ciénaga. Ella los salvó. ¿Y los animales, comandante, no saben mentir? Un murmullo de incredulidad cruzó a los presentes, pero el comandante, intrigado, aceptó. Acérquese a los niños, ordenó a Ricardo. Quiero ver algo. Ricardo dio unos pasos hacia los trillizos. Estrella, hasta entonces serena, reaccionó con una furia visceral. Relinchó con violencia, pateó el suelo, se alzó sobre sus patas traseras. Su cuerpo entero rechazaba al hombre que se acercaba. Era la respuesta que ningún tribunal necesitaba traducir. Baje las manos, señor de la Sierra, ordenó el comandante, desenfundando su arma. Está detenido por sospecha de intento de homicidio y ocultamiento de información relevante. El reinado de terror de Ricardo comenzaba a derrumbarse, mientras una nueva familia, nacida del dolor, la valentía y la verdad, comenzaba a escribir su propia historia. Los bebés comenzaron a llorar al unísono, como si sus pequeños cuerpos percibieran instintivamente el peligro que emanaba del hombre que había intentado arrebatarles la vida. En un contraste desgarrador, cuando Joaquín, Antonia y Elena se acercaban, Estrella permanecía tranquilo, sereno, y los llantos de los trillizos cesaban casi milagrosamente, como si en su presencia hallaran un refugio seguro. La diferencia era tan marcada y evidente que incluso Jonás Ramírez, el investigador privado, empezó a mirar a su propio empleador con una creciente sospecha y desconfianza. Comandante, intervino Jonás de manera inesperada, rompiendo el silencio tenso, debo confesar algo que podría cambiar todo esto. El señor de la Sierra me contrató antes del supuesto secuestro, no después, y me hizo preguntas muy específicas acerca de cómo desaparecer cuerpos en ciénagas infestadas de cocodrilos. La revelación cayó como un balde de agua helada sobre la defensa de Ricardo. Su máscara de arrogancia y control comenzó a resquebrajarse mientras una furia desbordada emergía de su interior, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. «Ustedes no entienden», gritó, abandonando por completo toda pretensión de civilidad. Esos bebés eran imperfectos, tenían defectos genéticos que contaminaban la pureza de mi linaje. Tenía el derecho de proteger la pureza de la familia de la Sierra. Cada palabra era una confesión brutal, más clara y contundente que cualquier evidencia física que pudieran haber presentado. El comandante hizo un gesto decisivo hacia sus oficiales, quienes se movieron al instante para proceder al arresto. Ricardo de la Sierra, anunció con voz firme y formal, queda usted detenido por intento de homicidio múltiple, abandono de incapaz y falsificación de documentos. Mientras esposaban a Ricardo y lo conducían hacia la patrulla, Elena,
con lágrimas que surcaban su rostro, se acercó a Joaquín y Antonia. ¿Cómo podré agradecerles?, susurró con voz quebrada. Salvaron a mis hijos y me devolvieron la oportunidad de ser madre. No tienes nada que agradecer, respondió Antonia con ternura, mientras envolvía a Elena y a los bebés en un abrazo cálido y protector. Solo prométenos que los amarás tal como son, sin condiciones ni reservas, para siempre. Lo prometo, dijo Elena, mirando a Estrella con una gratitud infinita y un brillo renovado en sus ojos. El caballo se acercó con delicadeza, dejando que ella acariciara su hocico como si con ese gesto bendijera la nueva familia que había ayudado a formar. La verdad, por fin, había triunfado sobre la mentira, el amor sobre la crueldad, y la bondad sobre la avaricia. Había transcurrido un año desde aquel día transformador en el rancho de Joaquín y Antonia. El otoño desplegaba su paleta de colores dorados y ocre sobre los árboles, creando un paisaje sereno y apacible que reflejaba la paz que había irrumpido en las vidas de todos los involucrados en aquella extraordinaria historia. Elena caminaba por los verdes prados, llevando a Rafael en brazos mientras observaba a Miguel y Gabriel gatear alegremente sobre la hierba suave y tibia. Los trillizos, ahora con más de un año, se habían convertido en niños vibrantes y saludables, sus personalidades floreciendo a la sombra del amor incondicional que los rodeaba. Miguel se había transformado en el explorador incansable del grupo, siempre curioso por descubrir nuevos rincones del rancho, con ojos brillantes que absorbían el mundo con una inteligencia precoz que hacía sonreír a Antonia, quien recordaba cómo aquel pequeño había demostrado una fortaleza sorprendente desde sus primeros días. Gabriel, el más sensible, poseía una capacidad especial para percibir las emociones ajenas y ofrecer consuelo con sus sonrisas angelicales, llenas de inocencia y ternura. Rafael, quien al principio parecía el más frágil físicamente, había desarrollado una determinación implacable, persistiendo en sus intentos por alcanzar metas que para otros niños de su edad podrían parecer imposibles. El rancho se había convertido en un verdadero hogar extendido, un refugio de amor y seguridad. Elena se había mudado a una casa cómoda en el pueblo cercano, pero dedicaba cada día a estar en la propiedad, estableciendo una rutina que permitía a los trillizos crecer rodeados del cariño y la compañía de 3 generaciones. Joaquín y Antonia se habían convertido en los abuelos que nunca tuvieron la oportunidad de ser, llenando con su amor y sabiduría cada rincón del lugar. Elena redescubría la alegría de la maternidad, lejos de la sombra tóxica y opresora de Ricardo. Miren nomás qué grandes están, dijo Antonia al salir de la casa con una charola de agua de limón fresca, luciendo rejuvenecida, como si aquellos niños hubieran devuelto la juventud a su alma. Miguel casi puede pararse solo. Joaquín apareció entonces del establo, con las manos manchadas de pintura, tras terminar de fabricar un nuevo juguete de madera para los niños. La artesanía se había convertido en su nueva pasión, caballitos de madera, bloques de colores, y otros juegos que llenaban la casa de risas infantiles. Y Gabriel ya intenta hablar, añadió él, sentándose en la hierba junto a sus nietos adoptivos. Ayer estuve seguro de que intentó decir, abue. Así, el grupo reía y disfrutaba, con la elegancia y la tranquilidad característica de quienes han atravesado tormentas y finalmente encuentran la calma. El caballo Estrella se había convertido en una celebridad local desde que la historia se difundió en la región. Sin embargo, nada había cambiado su naturaleza gentil y protectora. Cada día mantenía su rutina de vigilar a los bebés, como si hubiese asumido un compromiso personal y eterno con su bienestar. Los trillizos respondían a la presencia de Estrella con una alegría sincera y contagiosa. Miguel gateaba rápidamente hacia el caballo, extendiendo sus manitas para acariciar su hocico aterciopelado, Gabriel aplaudía emocionado cada vez que Estrella se acercaba, y Rafael intentaba imitar los relinchos con sus balbuceos infantiles. A veces me pregunto si ellos recuerdan, dijo Elena pensativa, observando la mágica interacción entre sus hijos y el caballo que los había salvado. ¿Tendrán algún recuerdo subconsciente de que fue Estrella quien los condujo a la seguridad? Los animales crean vínculos que van más allá de lo que podemos comprender, respondió Joaquín con sabiduría. Estrella protegerá a estos niños por el resto de sus vidas. Es un compromiso que asumió aquel día en la ciénaga. El juicio contra Ricardo había concluido 6 meses antes, terminando con una condena de 20 años por intento de homicidio y abandono de incapaz. Durante el proceso, salieron a la luz más detalles horrendos sobre su personalidad, episodios de discriminación, crueldad y desprecio que conmocionaron a toda la comunidad que antes lo respetaba. Elena se divorció de inmediato, donando la mayor parte de los bienes de su exesposo a instituciones dedicadas a cuidar niños con necesidades especiales, como una forma de honrar la memoria de los hijos que casi perdió por la obsesión enfermiza de él con la perfección genética.
Mamá, pronunció Miguel con claridad, diciendo sus primeras palabras, mientras Elena derramaba lágrimas de emoción y alegría. Sí, mi amor, respondió ella, tomándolo en sus brazos con un amor infinito. Mamá está aquí, y siempre estará. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonalidades rosadas y doradas que se reflejaban en la superficie tranquila del lago lejano, formado en un rincón alejado de la peligrosa ciénaga. Era difícil imaginar que a tan solo unos kilómetros de allí, en esas oscuras y amenazantes aguas, 3 vidas preciosas habían estado al borde de perderse para siempre. ¿Saben qué es lo que más me impresiona?, preguntó Antonia, contemplando la escena perfecta de la familia reunida. Que después de tanto dolor y lucha, el amor siempre encuentra la manera de florecer, imparable y eterno. Como el mal, con toda su oscuridad y malicia, intentó destruir aquello que era puro e inocente, pero en su intento solo logró forjar una familia aún más fuerte, sólida y unida por un lazo indestructible. Joaquín asintió con una sonrisa llena de ternura, pasando el brazo protector y cálido por los hombros de su esposa, compartiendo con ella la quietud de ese momento. El destino tiene maneras misteriosas y casi divinas de corregir las injusticias, murmuró con voz suave. Cuando parecía que toda esperanza se había desvanecido y el mundo se había tornado implacable, apareció un ángel de 4 patas, silencioso y valiente, para asegurar que el amor triunfara sobre la crueldad. Estrella relinchó con suavidad, como si entendiera claramente que estaba siendo honrado y celebrado por su lealtad y valentía. Con nobleza, el caballo se situó cerca del grupo familiar, adoptando con solemnidad el puesto de guardián eterno que había mantenido con fidelidad durante todo aquel año que cambió sus vidas para siempre. A medida que las primeras estrellas comenzaban a titilar en el vasto y oscuro cielo nocturno, Elena cuidadosamente acomodó a los trillizos en sus asientos de seguridad, preparándose para el breve viaje que los llevaría a casa, al pueblo cercano. Miguel, Gabriel y Rafael, con ojos curiosos y brillantes, miraban por la ventana trasera, despidiéndose con pequeñas manitas que saludaban a Joaquín, Antonia y, por supuesto, a Estrella, hasta que el rancho se desvaneció en la penumbra de la noche. Hasta mañana, familia, susurró Elena con una mezcla de esperanza y certeza, sabiendo que volvería al día siguiente, como siempre, para vivir otro día lleno de amor, risas y la presencia reconfortante de aquel caballo blanco que había demostrado, sin lugar a dudas, que los milagros aún existen, y que suelen llegar cuando menos los esperamos. En la soledad apacible del rancho, Estrella pastaba bajo la suave y plateada luz de la luna llena. Sus ojos oscuros, profundos y atentos, se volvían de vez en cuando hacia el camino por donde la familia se había marchado, vigilando y esperando. Mañana sería un nuevo día, y él estaría allí, firme y silencioso, cumpliendo con la promesa tácita de proteger para siempre a aquellos que el destino había puesto bajo su cuidado y protección. Así, la historia que había comenzado entre sombras de crueldad y desesperación se había transformado en una vibrante celebración del poder redentor y transformador del amor, probando, una vez más, que incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la existencia humana, la bondad puede florecer con fuerza, creando belleza y esperanza donde antes solo había dolor y miedo.